También bien. ¿No estás nerviosa? Yo, yo no estoy nerviosa. Ok, muy bien. Bueno, sí, un poquito. Tranquila, tranquila. Bueno. Bueno, pues comenzamos. Me gustaría que te pudieras presentar, por favor. Ok, mi nombre es Karina Arroyo. Tengo 34 años y vivo en el Estado de México. Y pues bueno, me dedico a, trabajo en el área de atracción de talento de una empresa que se llama Software One, que se dedica como tal a la venta de licenciamiento de software y servicios de tecnología y sistemas. Perfecto, muy bien. ¿Cuántos años llevas trabajando en la empresa, Cari? No, de hecho, bueno, apenas me uní a esta empresa en diciembre del año pasado. Llevo apenas 7 meses prácticamente. Muy bien, perfecto. Me comentas, tú estás en el área de reclutamiento, ¿verdad? Así es, reclutamiento. Perfecto. Cuéntame realmente, ¿a qué se dedica tu área? Pues nosotros nos encargamos de establecer toda la parte referente, justo como te decía, la parte de atracción de talento, es decir, nosotros contratamos directamente a los profesionales que nos apoyan a los proyectos que la empresa, digamos, va vendiendo. Por ejemplo, en la parte de licenciamiento, normalmente contratamos profesionales con experiencia, pues ya en algunos productos, no sé, como algunas marcas de Microsoft y demás. Entonces, la idea es poder identificar, pues bueno, qué es el talento que nosotros estamos solicitando, tanto en la parte cultural como en la parte, digamos, de experiencia profesional. Entonces tenemos que identificar, trabajar en estrategias, ¿no? Para atraerlos, o sea, no solo, pues vaya, no es solo recibir como tal un requerimiento, ¿no? De nuestros usuarios internos, sino también trabajar en ello, en ver cuáles son las necesidades que está teniendo, ¿no? En cuanto a la parte de habilidades blandas y pues te decía la parte de experiencia profesional. Hay algunas vacantes, por ejemplo, que requieran un tratamiento diferente porque son perfiles tal vez un poquito más, pues tal vez sencillos. De pronto se postulan más candidatos y hay que hacer ciertas estrategias para abordar este tipo de procesos, ¿no? Donde podemos, digamos, entrevistar a varios como que al mismo tiempo y de esta forma pues ahorrarnos también tiempo en los procesos. En general, eso es en lo que trabajamos, ¿no? En que también el candidatos postulantes pues tengan como la mejor experiencia dentro del proceso de reclutamiento. O sea, que no sea nada más un proceso de, yo agendo las entrevistas, voy y busco la retroalimentación de las entrevistas, sino que se les genera también como una experiencia diferente. Entonces, el área en la que yo estoy, que es, bueno, atracción de talento o reclutamiento, como normalmente la conocemos, pues se encarga justamente de validar todos esos puntos. Perfecto. Ahorita hay algo que me llamó la atención. Tú me comentas de que, bueno, como tal, reclutas al personal de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son esas características que ustedes buscan en esa persona para que digas, este es el bueno? Pues sí depende mucho en este caso, uno, el perfilamiento, que ya tenemos nosotros como algunas descripciones de puesto, esto referente a la parte de las actividades que van a desempeñar, dependiendo del rol, o sea, sí ya hay roles establecidos, estos roles los tenemos establecidos a nivel global, entonces ya no es como, por ejemplo, decirte aquí supongamos, ¿no? Aquí en México está el contador y se llama contador, pero ¿qué crees que está otro en Colombia, por ejemplo, y se llama analista contable, ¿no? O sea, todos los roles los tenemos estipulados, ya estandarizados de manera global, igual
todas las descripciones de puestos ya están calibradas. Entonces, ¿qué nos importa de cuando vemos a alguien que tiene la experiencia? Que eso es como tal, la parte inicial, digamos, de mis actividades, es como ver si primero del CV o currículum, hoja de vida, como lo conocen, de pronto es como bueno, ¿no? Dices, ok, ha sido inicialmente yo lo que valido en una persona es la estabilidad laboral, pues dentro de también la parte como de en qué empresas ha estado, eso es algo también de pronto importante para más o menos saber pues de pronto cuáles son los procedimientos que puede manejar, cuáles son los que en los que nos puede ayudar. La edad, en realidad, ya todo esto de la edad, si es casado, soltero, bueno, hoy día ya es considerado como discriminación, el género, toda esta parte ya son preguntas que pues no se hacen como tal directamente. Digo, si de pronto el postulante desea pues exponerlo sin que uno, o sea, necesariamente lo pregunte, pues bueno, eso ya es información adicional. Después de este tipo de como revisiones rápidas en el currículum, ya para tener como tal una entrevista previa con el candidato, lo que se valida justo en la entrevista es que la persona pues vaya acorde con los valores. Nosotros hicimos como los valores que tiene la empresa versus pues le llamamos, bueno, la parte de competencias, ¿no? Hicimos como ese match para ver realmente cuáles son las preguntas, ¿no? De pronto hacer preguntas referentes a la parte de valores, ¿no? Con cuáles valores se identifica, ir un poquito más allá, de pronto validar, por ejemplo, si en algún momento, por ejemplo, si es un perfil de ventas, o alguien que tiene que manejar también pues información muy confidencial, ¿no? Si de pronto ha actuado en algún momento en contra de sus valores, cómo se maneja con los niveles de liderazgo también, que eso es algo pues muy importante. Sí, cómo trabaja en equipo, que eso es algo también pues que ya se valora bastante en las empresas. Digo, o sea, hay empresas como la parte de outsourcing, tengo experiencia en esa parte también, que en algún momento no hacíamos este tipo de preguntas, porque tal vez era importante para nosotros que cubriera el perfil técnico, ¿no? Y bueno, al final era la parte de outsourcing donde iba a trabajar con otro tercero, ¿no? Pero ahorita, hoy día, en esta empresa hacemos una contratación directa a nosotros, o sea, va a ser en algún punto mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, es importante como que cuidar estos detalles. Entonces, te decía, vemos pues que sea una persona que trabaje en equipo, es una persona que no sea liosa, ¿no? Que no genere problemas, chismes, que no esté todo el tiempo en contra de sus jefes, líderes o compañeros, ¿no? Que no siempre esté generando conflictos. Entonces, normalmente son el tipo de características que nosotros validamos. Pero todas esas características, por ejemplo, ¿las ves nada más en una entrevista o del currículum, como dices? ¿O ustedes también hacen un tipo de exámenes, los exámenes diagnósticos, bueno, todo ese tipo de exámenes para poder visualizar si cumple o no los puntos específicos que tú me estás mencionando? Bueno, si quieres igual te platico un poquito cómo es como el proceso que nosotros hacemos y ya voy Por entrando como favor. en qué momento nosotros hacemos las pruebas. Sí trabajamos Ok. con pruebas psicométricas, ya nosotros no las hacemos, o sea, de las pruebas que sean, ¿no? Las pruebas psicométricas ya sean proyectivas o las que tú conozcas, ya no lo hacemos manual, nosotros nos apoyamos por medio de una agencia. Cuando yo, por ejemplo, recibo una vacante, una solicitud, de pronto tengo que pues preguntarle al líder si tiene alguna especificación para el perfil, ¿no? A veces sí nos piden como algo, cuestiones a detalle. Luego ya de ahí publico la vacante en los diferentes portales que tenemos y comienzo a validar a los postulantes. Veo un CV que me interesa justo que cubra estas características que de pronto te decía, como la parte de estabilidad, que cuente con la experiencia, y entonces me animo ya a hacer el contacto con él o con ella para agendar una cita y tenemos normalmente son llamadas, videollamadas, porque pues en la videollamada puedes
tener un poquito más de idea, ¿no? Estás viendo a la persona, entonces de pronto ves un poco las gesticulaciones, también te das cuenta si está interesado o no, porque pues me ha tocado a mí ver candidatos que de pronto prenden la cámara, pero solo dejan ver, incluso me ha tocado unos que solo veo como que la boca y el cuello, ¿no? Y no les importa, o sea, a pesar de que les dices, ¿sabes qué? Necesito verte, ¿no? Entonces ya son cosas que de pronto pues te van como que alertando, ¿no? Y luego ya de ahí, pues bueno, obviamente pasa un proceso de entrevistas. En ese momento en el que yo lo entrevisto, le mando unas evaluaciones psicométricas. Nosotros trabajamos con una agencia. Para poder calibrar esas pruebas, nosotros hicimos, pues vaya, un assessment con diferentes empleados internos. Por ejemplo, si queríamos de pronto calibrar la prueba para un gerente de ventas, pues invitamos a 20, ¿no? A 20 gerentes de la empresa. Yo te digo, a nivel global, pues obviamente para recolectarlos a todos, para saber cuáles son las características o competencias que prevalecen en cada una y de esta manera poder calibrar las pruebas, ¿no? En qué deben estar enfocadas, hacia qué puntos deben estar cargados. Entonces, las pruebas nos proveen información pues que en ese momento, de acuerdo obviamente a las respuestas de los candidatos, llegan a arrojarnos algún error. Esto depende si el candidato respondió muy rápido la prueba, ¿no? Porque también como que eso es que la persona tal vez o no estaba concentrada o no estaba interesada también en resolverla, ¿no? No le dio como que la importancia. Eso puede ser. Y también pues nos dan como sugerencias, ¿no? De cómo podría manejarse esa persona. Pero sabemos que estas pruebas pueden cambiar con el paso del tiempo. No sé, por ejemplo, si ya aplicas esta prueba a esta misma persona tal vez de 3 a 6 meses, eso puede cambiar. Entonces, realmente, pues no, tratamos de apoyarnos en las pruebas justo para tener más información, pero al final, pues bueno, no tienes a la ciencia cierta, ¿no? Que sea un candidato, no es una garantía sí, claro. que sea un candidato, ¿no? Pero, o sea, tratamos sí de apoyarnos de ese tipo de herramientas. También hemos hecho otra táctica que nos ha ayudado mucho, es de pronto hacer lo que te decía que son los assessment, que es básicamente poner 3, 4 candidatos en una misma entrevista, hacemos una actividad y los ponemos a trabajar como en diferentes situaciones, ya sea de estrés, donde ellos tengan que generar la parte de la creatividad, etcétera, trabajo en equipo, y entonces ahí es donde también nos damos cuenta, ¿no? Que cómo se desenvuelve. Entonces, muchas veces cuando ya vamos en una segunda entrevista o tercera y ya tenemos, no sé, por ejemplo, 3 finalistas, decidimos ponerlos en este tipo de assessment, y cuando ya llevábamos, por ejemplo, de pronto la apuesta por alguno, resulta que ya en un caso práctico dices, no manches, bueno, sí te sorprende el resultado o cómo lo trabaja ya viéndolo en algo un poquito más real, y es ahí donde ya decimos, no sabes qué, sí me inclino más hacia acá, ¿no? Entonces ya empezamos a tomar decisiones puestas ya como en la balanza, ¿no? De qué es lo que arriesgaría más de cada persona, ¿no? Entonces es así como tomamos las decisiones. Pero va pasando cada uno de los filtros, ¿no? Para llegar a la decisión final. La decisión final. Ok, una vez que ya tienen el candidato o la persona que dices, ya, esta se queda, ¿qué procede? O sea, ¿ustedes hacen algún informe o qué pasa, no? O sea, ¿tú a quién le indicas? O sea, ¿qué tipo de informe haces para decirle a tu jefe o a quién le informas acerca de que, ¿sabes qué? Ya quedó esta vacante, cumple tal perfil, no sé, o sea, ¿haces algún tipo de informe a o algo así? Pues mira, desde que yo entrevisto al candidato por primera vez, trato de hacer un informe con un resumen del candidato, pero digamos unas 3, 4 líneas, ¿no? Por ejemplo, es un profesional que tiene estudios en tal, ¿no? A veces es importante para algunas posiciones, sobre todo me ha tocado, por ejemplo, en las posiciones de finanzas,
donde sí les importa mucho si ya tiene, por ejemplo, sus estudios concluidos o si es titulado, pasante, no sé, de pronto sí le dan como esa importancia. Entonces, si sé que es importante para ellos saberlo porque es determinante, pues entonces lo coloco, ¿no? Entonces ya les comparto esta información. Les digo que sí tiene, por ejemplo, si la vacante justo es especializada en finanzas, pues hago mención, ¿no? De, pues no sé, por ejemplo, es un profesional que tiene con estudios en contabilidad titulado, con 10 años de experiencia, por ejemplo, en la parte fiscal, o no sé si son 5 años en lo fiscal y 5 en algún otro rubro, por ejemplo, o sea, como desmenuzar esa parte y decir, empiezo a separarlo, ¿no? Por ejemplo, en la parte académica, cuáles son como sus estudios, si tiene, por ejemplo, alguna certificación, algún curso de inglés, que eso es algo importante, lo agrego ahí. Después pongo el otro rubro que está ya formado por la parte laboral, eso es lo que agrego. Agrego desde el trabajo actual o el último trabajo hacia atrás. Si es una persona que tiene pues mucha experiencia, yo creo que es importante contar los últimos 10 años, porque ya hacia atrás, pues bueno, creo que ya es un poco difícil manejar tanta información. Trato de hacerlo resumido. Es importante pues considerar cuál es el rol que tiene la persona en el momento, si tiene a su cargo personal, porque pues depende si la vacante lo pide, si ya salió de su empleo, cuál fue la razón por la que hizo este cambio y cuál sería el interés, ¿no? En cambiar hacia un nuevo empleo, por qué se está proyectando en otra empresa, qué es lo que está buscando en otra empresa también. Y al final pongo una parte como de concepto, como de desde mi perspectiva, o sea, ya conociendo pues como los valores de la empresa y todo, si es un perfil apto para nosotros, ¿no? Entonces tratamos, bueno, acá ya empezamos como a implementarlo, de manejarlo como tipo semáforo verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces lo pondría como un amarillo o lo pondría como un verde. Obviamente candidatos rojos, pues no. Digo, a No. menos de que de pronto nos refieran a alguien, pues sí, ya abiertamente uno dice, pues sabes que sí o no, no lo es, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que yo hago. Esta información yo se la comparto a la persona que está como tal responsable de la vacante, o sea, quien hizo la solicitud. Yo le envío esta información. Es muy común ver que, por ejemplo, si pasa un hilo de entrevistas o diferentes rondas de entrevistas, entre los mismos entrevistadores van haciendo un pequeño resumen. O sea, a veces te ponen 3, 4 líneas de lo que ellos consideraron que fue importante del perfil y lo van pasando, ¿no? Lo pasan como así de, pues yo vi esto en el perfil, no sé qué, sí lo pasaría a la siguiente entrevista. O, ¿sabes qué? Yo vi esto y esto y esto no me gustó y no lo pasaría, ¿no? Entonces, normalmente, la mayoría de las empresas donde he estado igual de reclutamiento, suele ser así el proceso, ¿no? Ellos mismos dan sus comentarios y con eso vemos si vamos avanzando. Ok, muy bien. Y por ejemplo, bueno, ya que tienen a los candidatos o ya que tienes al personal completo en la empresa, ¿ustedes hacen algún tipo de no sé, como de revisión o algo así, o sea, de ya con el personal que tienen dentro, ¿te dan algún seguimiento o Sí. no sé? Normalmente en las empresas, una vez que ya, digamos, las personas se contratan, porque al final no siempre tienes todo tu plantilla contratada. O sea, al final siempre va a ser alguien que salga por voluntad propia o hay alguien que por desempeño tenga que salir. En las empresas se cuida mucho la parte del porcentaje de rotación que se tiene. ¿Qué se hace? Bueno, normalmente se hacen estudios, pueden ser evaluaciones de 360 grados o otro tipo de evaluaciones, donde pues validan justamente cómo es el desempeño de la persona visto de diferentes perspectivas, ya sea desde sus compañeros de trabajo, los líderes sus jefes o líderes en el momento, sus clientes, ¿no? Bueno, en este caso mis clientes, por ejemplo, son internos, ¿no? Son mis mismos compañeros cuando me solicitan una vacante, pasan a ser mis clientes internos. Entonces, se hace este tipo de revisiones y también, pues justo se hacen otro tipo de evaluaciones que como tal son para darle seguimiento a la carrera profesional. Por ejemplo, no sé, de pronto, en mi caso, ¿no? De pronto cuando ingresé, pues obviamente validaron como mis aptitudes, se empiezan a ofrecer ciertos cursos, ¿no? Y entonces empiezan a pedir que también como empleados empecemos a participar en esos cursos y entonces van viendo, sabes que a mí me di cuenta que participas en ciertos cursos, entonces no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sabes que Karina
por ejemplo, no sé, no quiere no quiere liderar un equipo, pero quiere crecer de manera horizontal, es decir, se quiere especializar. Entonces a ella hay que ofrecerle certificaciones de cierto tipo, ¿no? Para que se especialice. Y hay gente que quiere crecer de manera vertical, es decir, en algún punto pues quiere ya desarrollar equipos de trabajo, quiere crecer ya la gerencia, este tipo de niveles. Entonces, sí, se hacen diferentes tipos de evaluaciones, pero sí están un poquito más enfocadas ya a la parte del equipo de recursos humanos. O sea, no son tanto parte ya de actividades de talent acquisition o del equipo de reclutamiento. Ok, muy bien. Pues sí, creo que sí ha quedado bastante claro. Sí, Las pruebas, bueno, sí, el objetivo ahorita de la entrevista era saber precisamente cuál era el trabajo realmente de un área de recursos humanos, porque, pues bueno, tu área pertenece a recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realmente ustedes realizan en una empresa, las pruebas que hacen, con qué finalidad y todo lo que conlleva las características, ¿no? Entonces, pues creo que sí ha quedado algo claro y no sé, algo más que quieras aportar. Pues, como te decía, normalmente las pruebas psicométricas, porque sí, bueno, me comentabas un poco de las pruebas, no sé si era proyectivas o cuál era la palabra que habías usado, pero sí, como que hay diferentes en ciertos momentos y se evalúan diferentes, digamos, puntos o cosas, ¿no? Por ejemplo, como te decía, de cara a reclutamiento, tal vez las pruebas psicométricas son ese punto de medición, ¿no? O medida, pues. Y de cara ya como tal a cuando ya la persona forma parte de la empresa, se hacen mediciones para el desempeño y mediciones para saber cuál sería el camino del crecimiento. También incluso cuando ya alguien sale de la empresa, normalmente se hacen entrevistas de salida. Igual son de diagnóstico y este diagnóstico nos va a arrojar por qué la gente está dejando nuestra empresa y entonces de ahí, pues bueno, quien se encarga de llevar toda la parte de cultura laboral, ambiente laboral, clima laboral, que normalmente salen de recursos humanos, pero hay otras empresas que sí lo tienen como aparte, va a generar estrategias, ¿no? De retención. Entonces, sí, como decía, sí, o sea, la parte de las pruebas diagnósticas se aplican como en diferentes momentos para medir diferentes puntos, ¿no? Ok, algo importante ahorita que acabas de mencionar, hacen estrategias de detención. ¿Cómo qué tipo? O sea, dame, no sé, 2 ejemplos, por ejemplo, de estrategias que has manejado. ¿De retención? Para la parte de retención, tienes que identificar justo esa parte del plan de carrera de cada persona. Normalmente, bueno, pues una estrategia puede ser de pronto identificar talento clave en la empresa. Por ejemplo, puede ser que tú arrojes, por ejemplo, una encuesta donde digas, por ejemplo, reconoce a tu mejor compañero o al compañero que te ha apoyado más, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empiezan a identificar esas piezas claves en la empresa y a esas personas se les empiezan a ofrecer, pues, más cursos, ¿no? O sea, como que, no sé, ciertas certificaciones, como un plan de carrera para que la persona, pues, Se sienta a permanezca. gusto. Exactamente. Entonces, ese es como un ejemplo que te podría dar ahorita que se me vino ahorita a la mente. Incentivos, de pronto pueden ser incluso, por ejemplo, acá, de pronto nosotros tenemos un programa global donde nosotros, haz de cuenta que tenemos como una cuenta, digamos, en la empresa, nos dan, es una sesión que viene a nombre, en este caso, por ejemplo, a mi nombre, y dice, te voy a dar $10 al mes, nos dan $10 al mes, pero no los podemos gastar, yo los tengo que dar. Entonces, por ejemplo, si yo trabajé con Pedro, ¿no? Entonces digo, ay, ¿sabes qué? Este mes me gustó porque me ayudó, entonces le voy a dar $2, lo voy a reconocer. Y yo estos $10 me los tengo que gastar en todo el mes. ¿Alguien más? Si yo llego al 1 de agosto y no me los gasté, me los quitan, desaparecen. Entonces, lo importante es aquí cuántos recibes, ¿no? O sea, quién te da. Y no puede ser nada más dado porque sí, sino que nosotros tenemos valores en la empresa, 7 valores, y entonces tienes que mencionar, por ejemplo, le di $3 a Karina porque fue muy rápida cuando le pedí esto, entonces muchas gracias por tu rapidez, ¿no? Y este tipo de cosas van siendo un incentivo. Al final del año se hace como un récord de quién recibió más puntos
Y pues a los, no sé, como a las 100 personas más o menos que lo hicieron, se les participan como en un sorteo para que se los lleven un viaje una semana a un país y la empresa les paga todo. Entonces, este tipo de incentivos son los que te comento, o sea, como de Buenísimo, sí. Y el otro que te comenté también es válido, porque al final también estás haciendo como esa parte de retención. Entonces, como que pues sí depende ya de la empresa, ¿no? Como el tipo de, pues sí, de programas que quieran llevar a cabo, porque pues también tiene mucho que ver con la parte del presupuesto y todo eso, de cómo lo quieran llevar a cabo. Claro, no, pero pues es una gran idea, la verdad. Sí, Es sí, algo, porque este dinero, o sea, al final sí es dinero, o sea, son claro. puntos, dólares, pero sí son dinero. Haz de cuenta que te los dan, como por así decirlo, electrónicamente. Entonces, lo que tú puedes hacer es descargar una tarjeta digital, ya sea Visa, o puedes gastar, perdón, adquirir una tarjeta de Starbucks y tú decides cuánto quieres, por ejemplo, depositarle a esa tarjeta. Entonces tú ya después vas al Starbucks y dices, pues tengo una tarjeta electrónica de Starbucks y dame, por ejemplo, un café, ¿no? Entonces sí lo materializas también al final, o sea, tiene como varios propósitos, pero te digo, o sea, sí hay como muchas estrategias. De pronto esas son las que se me vienen ahorita, pero he estado en otras empresas donde también tienen como que otro tipo de estrategias de retención, ¿no? Pero pues está muy padre porque de alguna manera sí, yo creo que sí es muy motivacional eso que están haciendo, que se implementa. Sí, Sí, suena muy bien, Cari. No, súper. pues sí, la verdad es que sí, me quedo con tu empresa. Ay, sí, yo también. No, está muy padre. Hay otras empresas también que pues sí, también como que fomentan mucho esa parte. Eh, Digo, ya como que en todos lados hay, ya depende pues lo que cada quien está buscando para pues desarrollarse profesionalmente. O sea, el estar en un lugar donde también pues nos guste sentirnos cómodos, ¿no? Que sentamos que estamos siendo también reconocidos por lo que hacemos. Claro, sí, no, pues sí quedó muy bien esto. Vamos Vale. a comentar la empresa. Es la que te doy un like. Sí, si no me voy a ir yo para allá. Sí, sí, sí. Muy bien, Cari. Pues sí, de verdad que pues con esto ha quedado muchísimo más claro y mejor todavía los puntos que yo quería rescatar en un inicio con esta parte de la entrevista, ¿no? Muy bien. No sé, algo más que quieras agregar, o No, no, pues, comentario, nada. no, pues igual sí, espero que pues bueno, te haya servido y pues igual también si tienes alguna duda y que pues yo pueda ayudarte con gusto. No, sí, claro que sí, sí me ayuda bastante y pues no me queda más que decir que muchísimas gracias. Gracias No, de verdad por el apoyo que me estás brindando. no, por nada, con mucho gusto. Bye. Perfecto, entonces ya cualquier cosa y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, sí, gracias. Cuídate mucho. Bye. Gracias, Cari, un abrazote. Un abrazo, bye. Bye. ¿Mi tía Cari? Es mi tía.